uno de los santos más populares de Italia y de Sudamérica, siendo venerado en distintas partes del mundo. Su intercesión es aclamada por miles de personas que necesitan trabajo para comer el pan de cada día. Hoy vamos a ver la vida de este santo, San Cayetano, un hombre cuya humildad ejemplifica perfectamente la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hola hermanos de YouTube, viajamos al siglo XV en Vicenza, Italia. Allí el 1 de octubre del año 1480 nace el tercer y último hijo de la familia de condes de esa misma ciudad. Este hijo sería llamado Gaetano di Tiene, en español Cayetano de Tiene. Fue llamado así en honor a un tío recién fallecido que era un canónigo docente de Derecho en la Universidad de Padua, que había nacido en Gaeta, un pueblo costero a 70 kilómetros al sudeste de Roma, y de allí el significado del nombre. Como dijimos, sus padres eran condes. Su padre se llamaba Gasparo di Tiene y su madre se llamaba María da Porto. Este niño nace en una familia devota y creyente, cuya fe de la familia era admirada en toda la ciudad. Su madre María posteriormente sería terciaria dominica y su padre era un importante militar que murió en el año 1492, cuando su hijo tenía apenas 12 años. Desde ese entonces, María educaría a sus hijos con gran valentía, con valores cristianos y siempre en la fe católica. Cayetano empezó sus estudios de Derecho Civil y obtuvo finalmente el doble doctorado en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Tiene en el año 1504. 2 años más tarde, en 1506, a sus 25 años, el joven Cayetano tuvo la oportunidad y el privilegio de ser nombrado protonotario apostólico en la corte de su santidad el Papa Julio II, en la ciudad de Roma, desempeñándose como secretario privado, siendo así importante a la hora de escribir las cartas apostólicas del Papa, donde aparte conoció a importantísimos cardenales y prelados. Su principal obra en este cargo fue la de reconciliar la Santa Sede con la República de Venecia. En el año 1513, el Papa Julio II muere y Cayetano se retiró de esa vida, pero no se quedó de brazos cruzados y fundó una sociedad de sacerdotes y prelados. Esta sociedad sería llamada el Oratorio del Amor Divino o la Cofradía del Amor Divino. Posteriormente, a sus 35 años de edad, fue ordenado sacerdote y tuvo su primera experiencia pastoral en la parroquia de Santa María de Malo, cerca de Vicenza. Él siempre decía que deseaba ser sacerdote en el corazón de Cristo. Luego se dedicó a cuidar los santuarios que estaban esparcidos en el monte Sorate. Posterior a esta pastoral, Cayetano ingresaría al oratorio de San Jerónimo, que seguía los mismos principios que el oratorio del amor divino, pero con la gran diferencia que este oratorio de San Jerónimo aceptaba a los laicos pobres. Algo que también le trajo muchísima crítica, ya que supuestamente él, siendo un hombre importante, según algunas personas, no podía juntarse con gente pobre y que en muchas ocasiones sufrían enfermedades muy mal vistas. A San Cayetano obviamente estos comentarios no le importaron y siguió el ejemplo de Jesucristo. Siguió trabajando con estas almas, sirviendo personalmente a los enfermos y desempeñándose como confesor. Se dice que en la Navidad del año 1517 se encontraba en Roma. Mientras estaba en oración, vive la experiencia que terminó de marcar su vida. Una visión donde la Santísima Virgen hizo calzar al niño Dios, de la cual el santo escribió lo siguiente: María me invita a alzar al niño. ¿Qué hice yo para merecer dicha tan grande? Es por esta visión que al santo se lo representa teniendo en sus brazos al niño Jesús. Ya en Venecia fundó el Ospedale degli Incurabili, un hospital para enfermos sin cura, y así siguió sirviendo a los excluidos de la sociedad. Una de sus frases más célebres para explicar su labor fue esta: en el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración. En el hospital le encontramos personalmente. Fundó otro oratorio en Verona, pero finalmente en el año 1522, y por consejo de su respetable confesor, el dominico Juan Bautista de Crema, regresó a la ciudad de Vicenza. Para ese entonces, la iglesia se encontraba en un momento muy difícil, ya que años antes, en 1516, se había dado comienzo a la Revolución Protestante a manos del heresiarca Martín Lutero.
lo que terminaría dividiendo a la Iglesia de Occidente hasta la actualidad. La llamada ventas de indulgencias trajo consigo no solo la rotura de la Iglesia y la aparición de mal llamados reformadores, sino también que muchos sacerdotes santos comenzarían a arreglar esta idea dudosa con la contrarreforma. San Cayetano fue uno de los que dedicó su vida para luchar contra la herejía protestante y la santificación de la Iglesia de Roma. Durante este periodo de crisis eclesiástica y de corrupción, San Cayetano repetía constantemente a los religiosos y sacerdotes la siguiente frase que relata claramente lo que sucedía en esa época: Cristo espera, ninguno se mueve. Es por eso que en el año 1523 Cayetano regresa a Roma para discutir con sus compañeros del Oratorio del Amor Divino una nueva reforma, poniendo como meta más fidelidad a los preceptos evangélicos. Es así que fundó una orden de clérigos regulares que tomasen como modelo la vita apostólica, es decir, la vida de los apóstoles. Esta orden fue fundada junto con el obispo Juan Pedro Carafa, que posteriormente sería elegido papa bajo el nombre de Pablo IV. Luego se sumarían también Bonifacio dei Colli y Paulo Consiglieri. Los tres llamaron a la orden como Ordo Regularium Theatinorum, o Congregación de los Teatinos, y tenía como finalidad principal la renovación del clero. El Papa Clemente VII aprobó la fundación finalmente en el año 1524. Cayetano, junto con sus compañeros y principalmente con Juan Pedro Carafa, renunciarían a todos sus bienes, viviendo solamente de las limosnas que los fieles le podrían otorgar. Con esto los religiosos buscaban que la iglesia se reformase santamente, una iglesia pobre y para los pobres. Así la orden empezaría muy modestamente a crecer y a estructurarse. Los 4 primeros miembros vistieron sus hábitos religiosos e hicieron los votos en San Pedro ante un delegado pontificio. Carafa fue nombrado superior general de la orden. Los objetivos de esta orden, aparte de la renovación del clero, era la predicación de la sana e inmaculada doctrina de la Iglesia, el cuidado y servicio a los enfermos y la concientización para el uso frecuente de los sacramentos en los fieles. Cayetano, siendo un hombre enamorado de la Eucaristía, implantó la bendición con el Santísimo Sacramento y promovió la comunión frecuente. En los 3 años que vivió en Venecia, allí escribió: No estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial con sencillez de niños hambrientos y gozosos, y no llenos de miedo y falsa vergüenza. A los 4 años de la fundación de la orden, en 1527, cuando la orden tenía 12 miembros, la ciudad se vio saqueada y la casa de la orden fue destruida, lo que hizo que ellos se escapasen a la ciudad de Venecia. Allí fundó un hospital en el que se encontró a una joven que estaba a punto de perder una pierna devorada por la gangrena. Envuelto en su fe, le sacó la venda, le besó la pierna herida e hizo la señal de la cruz frente a ella. Al otro día, los médicos que preparaban a la muchacha para la amputación vieron que estaba curada. En el año 1530, San Cayetano sucede a Carafa en el cargo de superior de la orden, pero su humildad era tanto que lo hizo solamente porque la orden necesitaba un superior. Desde allí trabajó enérgicamente por esta renovación del clero que tanto deseaba. Finalmente, en el año 1533, Carafa fue elegido nuevamente superior de la orden por segunda vez, y Cayetano es enviado a la ciudad de Verona, donde recibe oposición y es rechazado por sus reformas. Así es que viaja a Nápoles decidido a fundar una nueva casa para su orden, y recibe una casa donada por el conde de Oppido, pero también rechaza tener otros terrenos. El conde le hace saber que los napolitanos no eran tan ostentosos en dinero y tan generosos como los venecianos, a lo que San Cayetano, con una verdad enorme, responde: Tal vez tengas razón, pero Dios es el mismo en ambas ciudades. Dios está en Nápoles como en Venecia. Fue entonces que se quedó en la ciudad de Nápoles, donde había más trabajo, y la ciudad empezó a mejorar notablemente gracias a las innumerables prédicas y el trabajo apostólico de Cayetano, que en muchísimas ocasiones tuvo que enfrentarse a laicos y religiosos que predicaban los errores del calvinismo, luteranismo y otras herejías. Y en sus últimos años de vida dio apertura a hospicios para ancianos y fundó más hospitales. En el verano de 1547 cae enfermo y por consejo médico le decían que tenía que poner un colchón sobre su cama de tablas de madera, y él, siguiendo con la mortificación, respondió: Mi Salvador murió en la cruz, dejadme pues morir también sobre un madero.
Finalmente fue así, murió en Nápoles un 7 de agosto del año 1547 a los 67 años de edad, mientras este era el superior de la orden en esta ciudad. Este grandioso hombre fue beatificado el 8 de octubre del año 1629 por el Papa Urbano VIII, para luego ser canonizado el 12 de abril de 1671 por el Papa Clemente X, celebrándose su fiesta el 7 de agosto. Sus reliquias se encuentran actualmente en la iglesia de San Paolo en la ciudad de Nápoles. San Cayetano es un hombre a la cual se le atribuyen muchísimos milagros a partir de su intercesión ante Cristo. Así que si quieren que haga un video sobre alguno de sus milagros, por favor no olviden de comentar abajo. Como todos los videos de esta sección de santos, vidas y obras, realmente San Cayetano es un santo que, aparte de ser el patrono de mi parroquia, es un santo que ejemplifica perfectamente cómo debe ser, ¿no?, la vida de un sacerdote, dejando todo por las almas, dejando todo por las ovejas y mostrando una iglesia pobre para los pobres, siempre diciendo la verdad, siempre diciendo la sana doctrina y siempre con Cristo adelante. Así que realmente San Cayetano es un ejemplo que todos deberíamos tener en cuenta, y más que nada también los sacerdotes. Así que no dejemos de pedir la intercesión de San Cayetano, no solamente para pedir pan y trabajo, sino también para que nuestros sacerdotes sean santos. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo les dejo los links a PayPal y a Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones. Antes de empezar, debo aclarar algunas cosas sobre este santo. Primero que sí, es rarísimo que alguien se bautice bajo el nombre Lucifer, teniendo en cuenta que este era el nombre de Satanás antes que cayera de los cielos. Y más raro aún que así se llame un santo. Ahora bien, poniendo en contexto, vamos a ver la vida de San Lucifer, un obispo cuyo no solo su nombre fue polémico, sino